Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más aquí en los debates Transforma España. Hoy vamos a profundizar en algo, digamos que menos habitual de lo que solemos tratar en estos programas de Transforma España. No por ello menos interesante y menos apasionante, porque además es algo en lo que España ha sido pionera, ejemplo, etcétera, etcétera, más allá del, bueno, ya lo comentaremos, de leyendas y de cosas, ha tenido una influencia impresionante a lo largo y ancho del mundo, que son las misiones. Sí, y hoy yo creo son poco conocidas y poco apreciadas, y como hay una tendencia en el mundo en que vivimos a olvidarse de la otra vida o de las otras vidas y a pensar solo en esta, se tiende a pensar que el misionero es alguien que está fuera del mundo. Sí. Y sin embargo, enseguida que hablas con un misionero te das cuenta que la labor del misionero también es labor de este mundo, el educar a la gente, que es gran parte del trabajo que hacen los misioneros, incluso hoy, es una labor fundamental en esta vida. Ya, además puede ser que en las otras, pero en esta desde luego lo es, ¿no? Vale, pero hoy además digamos que es muy especial. ¿Por qué? Buenas noches, Álvaro Ramos. Hola, buenas noches. A ver, tú eres licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad de Carolina del Norte. Has trabajado para el despacho de abogados de Freshfields, y para el banco de inversión Bank of America y para el gigante inmobiliario español Azora. Y ahora eres sacerdote, misionero y trabajas por un proyecto que se llama ACOES en Honduras. Cuéntame, por favor, esto, porque yo creo que acabo de dejar a todo el mundo que nos está viendo, debe estar flipando en colores. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días tenemos? Bueno, pues que el mundo necesita misioneros, gente que cambie el mundo. Y yo descubrí que con toda esa educación y experiencia tan buena que tuve, haciéndome misionero, podía cambiar el mundo. Lo podía cambiar también en la banca, pero creo que el mundo se cambia mejor desde la misión. Uh-huh. Es decir, el hacer realidad el Evangelio en este mundo, y para eso hace falta estar educado y preparado. Creo que es el mejor propósito de cada uno de nosotros. Y eso es lo que hice, es el poner en práctica en mi vida el Evangelio. Y descubrí que eso era lo mejor. ¿Cuándo lo descubriste? ¿O cómo? Es un proceso largo. O sea, no fue de golpe de un día para otro. Dijiste, uy, no, tengo que cambiar mi vida por completo. No, fue una caída del caballo progresiva. Y tiene que ver mucho con ir descubriendo la pobreza, la desigualdad en el mundo. Uh-huh. Y también ver precisamente que los misioneros pues han sido los mejores a la hora de traer a este mundo igualdad y justicia. Que hay otras iniciativas muy buenas, la ONG, la cooperación, el propio mundo de la empresa, uh-huh, pero para resolver las desigualdades de este mundo, toda la historia de la misión y los misioneros, pues creo que es el mejor ejemplo de las personas que se han metido en el ojo del huracán, que son las situaciones más complicadas de marginación y de pobreza, y se han puesto ahí a trabajar codo con los pobres para resolverlo y hacer un mundo más justo. ¿Esa fe, Álvaro, ya la tenías antes o fue apareciendo? Bueno, yo tenía siempre esa fe en el sentido de que tuve la suerte de vivir en una familia y en un país católico que te educa a través de las parroquias. Yo estudié en los Maristas, en un colegio también religioso, luego estudié en una universidad de la Iglesia con los jesuitas, y todo eso como va sumando, y luego al final, pues cuando descubrí la pobreza, pues vi cómo las piezas encajaban, ¿no? Lo que había aprendido en mi formación cristiana, unido a mi formación laica, pues al ver los problemas del mundo,
pues ese era yo pues tenía esas habilidades y ese conocimiento para ponerlo en marcha. Entonces, como que la fe es algo que uno va adquiriendo con el tiempo y llega un momento en la vida que hasta el mismo Jesús le ocurrió, ¿no? Que llegó la hora, llegó el momento de vivirlo. ¿Qué es el proyecto ACOES? Pues es una misión que el que comenzó un misionero español, el padre Patricio de la Rosa, hace 30 años, como decía Eduardo, para educar a muchos niños que no tenían la oportunidad de estudiar, y también que les motivó, que eso también es muy del Evangelio, a que ellos podían ser los protagonistas del cambio. Al padre Patricio se le ocurrió que los niños no solo tenían que ponerse a estudiar, sino que también tenían que aprender a organizarse entre sí para ayudarse entre ellos mismos y ayudar a otras personas. Y cuando una persona tiene la oportunidad de educarse y tiene la oportunidad de ayudar y de enfrentarse a los problemas suyos y de otros, y tiene tiempo, pues poco a poco esas personas demuestran que, aunque sean de Honduras, pues hay talento. El ser humano siempre tiene muchísimas capacidades. Si se le deja tiempo y se le educa, el ser humano es capaz de lo mejor. Y a día de hoy, eso que el padre Patricio empezó con unos cuantos niños, pues llega casi a 12.000 personas con una infraestructura que permite que estos 12.000 niños puedan estudiar desde la guardería hasta la universidad. Y hay muchísima gente de España que lo conoció, y hay en muchísimas ciudades de España que apoyan para pues financiar y motivar el crecimiento y el desarrollo de estos niños. A mí, Eduardo, la verdad es que me fascina. No encuentro la palabra. Es emocionante, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que si me dijeran, ¿por qué Transforma España se ocupa de las misiones? Pues mire usted, por dos razones fundamentales, una del pasado y otra del futuro. Porque la misión es una institución que da cumplida cuenta de la importancia que ha tenido España en el mundo, no solo por el descubrimiento de América, sino sobre todo por la colonización de América. España, lo hemos comentado alguna vez, aparece en la Edad Moderna como el campeón del mundo, es el país más importante. Carlos V viene a España en 1518 y ha heredado el Sacro Imperio Romano Germánico de su padre, de la familia paterna, también de la familia paterna los Países Bajos y Borgoña, y de la familia materna los Reyes Católicos y por Fernando gran parte del Mediterráneo, la Corona de Aragón y gran parte del Mediterráneo, y por la reina Isabel Castilla y sobre todo América. Entonces, ¿y el cuál tiene su propósito? Su propósito es que el mundo sea uno sobre la base de la fe. La mala suerte es que al poquito de llegar él aquí, llega Lutero y fija sus tesis y rompe la unidad de la fe católica. Pero a pesar de eso, el Papa de entonces le encomienda al rey de España que sea el responsable absoluto de las misiones. Y las misiones no son, como nos han hecho creer, una institución puramente católica. La misión era una institución, desde luego, religiosa, pero también política, también económica, también defensiva y también cultural. El enseñar a una cosa que se sabe poco. La Iglesia Católica le obliga a los españoles que vayan a América que les hablen, les colonicen en su lengua natal. La obligación de hablar castellano la dan las repúblicas cuando se independizan. Si se descubre América en 1500, estamos hablando de 1820. Los 300 años en que España está en América se esforzaban por hablar, y decía la Iglesia, porque es más fácil que se conviertan al cristianismo, que era la finalidad fundamental, si les hablas en su idioma, que si les hablas a través de un traductor. Entonces, eso hace que España haya sido de alguna manera la cuna de la misión.
Luego ha habido misiones en África y en Asia y en Australia. Yo me acuerdo cuando era niño paseábamos el 12 de octubre, que era el día de las misiones, con unas cabezas de barro que decían pidiendo dinero a los niños por las misiones. El Domun también, todos hemos hecho algún... ¿no? Claro, algún... y había pieles rojas y había chinitos y había ¿no? negritos. Domun, ¿no? Pero eso es verdad que eso es otro mundo. Pero no debemos olvidar que en el futuro, si queremos que España sea un país, como decimos siempre, todavía mejor, tenemos que esforzarnos porque haya gente que se dedique a predicar, es decir, a extender un mensaje. El mensaje de la fe católica, bendito sea, el mensaje de la educación, bendita sea, pero extender un mensaje que es de paz, de educación, de libertad, de armonía. No podemos, no solo no renegar, no podemos negarnos, no dar la cara a esa realidad. Por eso me parece que, hablando del pasado y hablando del futuro, y España es el país que más misioneros produce del mundo. También lo hemos comentado aquí alguna vez. Sí, es verdad. Álvaro. A ver, claro... digamos que hay mucha gente que piensa, dice, no, pero ¿por qué? La misión es simplemente convertir a la gente al cristianismo, al catolicismo, y hay mucha gente que tiene esta idea equivocada de lo que es una misión, pero la misión es mucho más que eso. Sí, como decía Eduardo, las misiones, las de aquella época y a día de hoy, lo que pretenden es pues que la gente, para empezar, tenga dignidad. Entonces las misiones es muy normal que comiencen atendiendo a la persona desde lo más básico, la alimentación, por ejemplo. Uh-huh. Y luego también la educación, y como comentaba Eduardo, es verdad, para que una persona crea de verdad tiene que ser libre. Por eso esa anécdota tan buena de que había que evangelizar a la gente en su idioma, pues a día de hoy, pues bueno, en el caso de Honduras, el castellano está muy extendido, pero ya no es en su idioma, sino que a la gente, incluso antes de evangelizarle, la gente tiene que aprender a pensar. Por eso también la misión empieza con salud, con educación y en paralelo pues transmitirle valores. Pero la mejor manera de evangelizar es cuando una persona desde su dignidad y desde su libertad cree en lo que piensa que es mejor para ella. Entonces también, por ejemplo, una cosa típica de las misiones es que no se ayuda solo al que es católico y el objetivo número uno no es que la gente sea católica. El objetivo número uno es darle a la gente, como digo, esa dignidad, esa educación y esa libertad para que a partir de ahí sea católico, que los católicos pensamos que es lo mejor. Pero no se le obliga a la gente a creer en algo, porque eso no tendría lógica. No tendría sentido. Ni valor. Ni valor, exacto. Sería falso, sería una evangelización falsa. Sí, el obligar a la gente a tener una determinada fe es un poco absurdo, ¿no? Es decir, aquí lo importante, yo siempre cuento, yo tengo un buen amigo que tú a lo mejor conoces, se llama Ignacio Doñoro, que tiene un hogar en Perú, el hogar Nazaret, es decir, no se dedica solamente a evangelizar, sino que es que ha puesto en peligro su vida salvando niños de tratas, de tráfico de órganos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, es decir, a mí eso me parece lo más increíble, ¿no? De esta labor, ¿no? Bueno, dice también, es verdad, que la gente, que lo mejor que puede hacer el misionero es su ejemplo, y su ejemplo de amar. Entonces también la gente lo que aprende fundamentalmente no es con la palabra, aprende con el ejemplo, no, que dicen predicar con el ejemplo. Sí. Entonces los misioneros tenemos una gran responsabilidad, porque lo que más pueden aprender de nosotros es la manera con la que amamos, servimos a la gente. Entonces ese ejemplo es lo que pues a las personas les puede motivar para replicarlo. Eduardo. No, yo creo que desde luego lo de predicar con el ejemplo es lo mejor que hay. Pero creo que hay otra cosa, otro vector que merece la pena subrayar, que es todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo queremos ser felices. Muchos sabios que en la historia han habido dicen, si usted quiere ser feliz, pase la vida procurando hacer felices a los demás y al final usted será feliz.
mientras que si usted lo que busca es ser feliz, no lo va a encontrar. Y yo creo que en eso los misioneros nos dan un ejemplo. Están ayudando y ves a Álvaro aquí, pero yo conozco a algunos otros misioneros y es un ejemplo de felicidad. Tienen una expresión radiante a pesar de que estén luchando con lo más duro, con el hambre, con la enfermedad, con la muerte y tal. Tienen una expresión de felicidad. Yo creo que esto deberíamos por lo menos saberlo. Y luego, eso que decíamos, que España es hoy el país que tiene más misioneros en el mundo. Hablamos de 6.370. Eso es. ¿Puede ser? Misioneros en todo el mundo. Que no está mal, ¿no? De los cuales 1.000 y pico son diocesanos, pero sí, los otros son de congregaciones. Uh-huh. Y realmente hay, aparte del carácter que se le ve como cuasi heroico, yo creo que una de las cosas malas que tiene nuestro momento de vida, que por lo demás es muy, muy bueno, es pensar que los héroes como los santos es algo que no va con nosotros, cuando realmente es posible uh-huh. el aspirar a ser como ellos. Muchas veces he pensado la diferencia entre Europa y Estados Unidos de América, que es el país hoy más desarrollado, es que ellos no tienen una tradición que les pese tanto. Si tú le dices a un americano que si quiere escribir, a lo mejor acaba siendo un premio Nobel de literatura. Aquí, el español, ¿cómo me voy a dedicar yo a escribir si hemos tenido a Cervantes o a Lope o a Calderón? No. ¿O cómo voy a dedicarme a pintar si hemos tenido a Velázquez y a Goya, tal? Y se ve como un imposible. Y sin embargo, son metas a nuestro alcance. No digo al alcance de todo el mundo, pero son metas por las que merece la pena luchar porque son posibles de alcanzar. Uh-huh. Álvaro, claro, si nos retrotraemos otra vez a los orígenes de las misiones, digamos, el componente evangelizador quizá era la parte más importante, ¿no? Estamos hablando del momento de la colonización, ¿no? Sí. Hoy por hoy, Latinoamérica, que es donde tú más o menos estás, es un territorio cristiano o católico, quiero decir. Digamos que en ese equilibrio cambia un poquito, ¿no? En la balanza. Bueno, la realidad es que el problema que tienen estos países, en mi experiencia, es que hay muchos católicos nominales. Bueno, y aquí también. Pero que la evangelización sigue siendo igual de importante en tanto en cuanto tú tienes que enseñar a la gente a lo importante que es el dar la vida por los demás. Y entonces a lo mejor la evangelización, como se ha extendido tradicionalmente, pues está, y que no está mal, es transmitir las tradiciones, los ritos, y creo que es un punto de partida, porque es la manera de uno conocer el Evangelio. Pero que hay que dar un paso hacia adelante hacia encarnar, vivir el Evangelio, pues lo que decía Eduardo, haciendo felices a los demás, porque así uno pues encontrará el verdadero sentido de su vida. Y eso todavía hay mucho trabajo por hacer en territorio de misión, pero también, pues como bien dices, aquí también. Entonces yo creo que, y eso es una cosa, es decir, que la evangelización es un proceso pues muy dinámico y también muy amplio, porque es decir, hay que llevarlo acompañado de la educación. También es muy difícil a una persona pedirle que sirva si esa persona necesita ayuda. Es decir, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, aunque pueda tener nociones, conocer normas, celebrar ritos, pero que esa persona todo eso, como digo, tiene que vivirlo, y para eso tiene que las misiones es un entorno donde, por ejemplo la nuestra, donde los jóvenes aprenden a ayudarse y ayudar a otros. Entonces, y a recibir ese amor, que en muchos casos, lamentablemente, por la pobreza extrema no lo han recibido. Uh-huh. Y luego, pues, descubrir que ese evangelio, que muchos han oído hablar de él, que lo han aprendido, pero también ponerlo en práctica. Ese, digamos, el gran reto, que efectivamente pues no es el gran reto solo de América Latina, es el reto del mundo. Uh-huh.
¿Qué es lo que más te has encontrado? Bueno, pues yo me he encontrado con gente, es una cosa muy curiosa, que el mundo de la pobreza, que te encuentras por grandes retos y conflictos, pero me he encontrado con mucha gente dispuesta a ayudar ya. Lo que nos pasa aquí en Europa muchas veces es que leemos el Evangelio, que nos motiva siempre a salir al mundo y a cambiarlo, pero siempre hay otra prioridad. Tengo que acabar este proyecto, tengo que conseguir este reto, etcétera. En cambio, allí es curioso que yo me he encontrado con muchísima gente que está dispuesta a ponerse desde ya a ayudar a otro, a aplicar el Evangelio, que no tienen otras prioridades. Quizás será porque no hay otras oportunidades, es posible, pero que es un buen caldo de cultivo de gente que te da un ejemplo de servicio a los demás, de dar la vida por los demás. No me he encontrado, es curioso, es el tesoro escondido, que eso es el Evangelio. Es decir, personas que están dispuestas a ayudar a otro y a... Dicen que el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo sí bromeo muchas veces que la gente de la lista Forbes no está en Estados Unidos, ¿no? Que comentabas, Eduardo, que ahí es el país más desarrollado. Que yo a los más ricos, en el sentido de personas que lo que hacen tiene un sentido de verdad, porque tiene un impacto real en la vida de otros, pues los he encontrado allí en Honduras. Por eso yo vivo ahí. Eduardo. Sí, yo coincido. Mi primera salida a un país extremadamente pobre es en 1979 a la India. Y me pasé una temporada allí larga y me extrañaba. Yo llegué con 3 complejos. El complejo de superioridad, el complejo de rico y como yo pensaba, yo gano aquí al mes más que una provincia en menos de 24 horas se te han quitado los 3 complejos, pero lo que más me impresionó fue gente no pobre, paupérrima, que no tenía nada y que me decía, me daba una naranja, me acuerdo, no era el conductor del autobús donde íbamos, era el lacayo, el que abría la puerta. Y me da una naranja y digo, muy bien, ¿cuánto es? Y me dice, es un regalo. Digo, pero ¿cómo me está regalando a mí si yo soy el rico y él es el pobre? Algo hay que, aparte de que más rico es el que menos necesita, pero aparte hay el que menos importancia le da a los bienes de la tierra, ¿no? Y eso nos falta a mucha gente, es decir, que le damos demasiada importancia a los bienes materiales y la que le damos a los materiales se los quitamos a los espirituales o a los no materiales, ¿no? Entonces yo creo que esa es una enseñanza. Lo que está diciendo Álvaro, además, nos da otra lección, y es que no solo debemos ir con mentalidad de dar, sino también con mentalidad de recibir. Hay cosas que nos pueden enseñar los pobres y que nosotros no somos capaces de enseñarles a ellos porque nadie, como ha dicho, nadie da lo que no tiene, ¿no? Sí, ¿no? Así es. El padre Patricio, que es el fundador de esta misión, tiene una frase muy buena que a mí me impactó, que es países desarrollados con espíritus en vías de desarrollo. Nosotros, la Europa moderna, Estados Unidos, sí que hay mucho desarrollo de infraestructuras, de tecnología, pero que nos falta, que se ha perdido a lo mejor ese espíritu que había, y que es un poco también, ¿no? En este programa lo que queráis es como hacer renacer ese espíritu de la España que transformó un mundo, que cambió el mundo, y que eso a lo mejor con el paso del tiempo pues se desaparece, y que a lo mejor ha quedado allí en las misiones de esos misioneros que cada vez son más mayores y hay pocos, pero que aquí son como un depósito de ese espíritu de superación que hubo en España y de armar un país, y un país donde no haya desigualdades, donde haya una cohesión. Pues eso con el tiempo, de alguna manera, pues se ha perdido. Qué bueno que haya un programa de estos que lo recuperen, pero quizás a lo mejor es curioso, está allí en las misiones. Claro. Y no está aquí en España. Entonces hay que ir a la misión. A mí esa experiencia es la que he tenido yo como español y madrileño, que yo me he dado cuenta del gran país que tenemos desde Honduras. El valor de una calle, el valor del alcantarillado, el valor de un gobierno que con sus errores pues que más o menos funciona,
el valor de los profesores. Yo nunca valoré a mis profesores. La educación, sí, claro. Efectivamente. Ahora te voy a plantear dándole la vuelta, pero va a ser a la vuelta de la publicidad, que tenemos que hacer una pequeña pausa. Transforma España. Las 9 de la noche, 1 hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos en nuestro Transforma España, hablando hoy de las misiones. Álvaro, te decía que te lo voy a poner al revés, porque yo a veces tengo la impresión que decir, nosotros como país hemos hecho una labor de no solo nosotros, también otros países, ¿no? Del mundo occidental o el mundo de lo que ya llamamos mundo desarrollado. Hemos hecho ese trabajo de evangelización o de misión en aquellos países. No sé si ahora vamos a acabar siendo nosotros receptores receptores de esas misiones. Quiero decir, también lo digo porque supongo que la edad, por lo que veo, la edad media, además de los misioneros aquí en España, ya es, quiero decir, hay, digamos, se pierde, ¿no? La vocación, ¿no? Y sin embargo allí renace. Y entonces, a lo mejor al final acabamos siendo nosotros los entre comillas, necesitados de que alguien venga a evangelizarnos y a la misión. Ya no una misión en el sentido de pobreza, pero sí de evangelización, ¿no? Sí, no es verdad. De hecho, si tú hablas con muchos sacerdotes aquí en España, ellos es tierra de misión, porque se ha puesto difícil, porque con el desarrollo, la fe, una fe que no está así muy encarnada en la realidad, pues pierde el sentido. Cuando hay, pues es lo que tiene el materialismo, el consumismo, pues que pues un poco que desprende esa fe que no estaba muy consolidada, pues desaparece, ¿no? Entonces sí que, efectivamente, pues yo creo que se abre una etapa nueva en la Iglesia en Europa que tiene que recuperar esa fe o vivirla de otra manera. Pero yo creo que tiene que ver mucho, ya no solo con que el mundo funciona cuando a todos nos va bien. Entonces yo creo que nosotros en España y en Europa somos un gran ejemplo de que cuando los pueblos están unidos y comparten, pues nos va a todos bien. Uh-huh. Si nos encerramos en nosotros mismos, no nos va bien. Entonces, fue un éxito la Unión Europea, pero ese proceso de integración de pueblos, pues tiene que seguir. Lo que no tiene mucha lógica es que la integración europea, que podríamos decir la integración de los pueblos, se acabe en el Mediterráneo. Uh-huh. Entonces yo creo que nuestro futuro depende mucho de que a África y América Latina le vaya bien. Ya no solo desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de nuestro sentido de la vida. Y hay miles de ejemplos de la necesidad de que la misión está aquí, pero la misión también tiene que ver mucho con lo que pasa en África, lo que pasa en América Latina. Es decir, nosotros, el mismo ejemplo de nuestra misión son personas de España, de 24 ciudades, uh-huh, que han encontrado mucho sentido en hermanarse con la gente de Honduras. Entonces lo hacen, ellos tienen su vida y su vida de familia y su vida laboral, que les da mucho sentido a su vida, pero que tenían
un vacío que han llenado al comprometerse para ayudar a sus hermanos de Honduras. Entonces, a toda la gente de nuestra misión, de este grupo que es a través de una ONG que se llama COES, pero del mundo cualquier persona que ayuda en las misiones así a largo plazo te dice que ellos lo hacen porque les da sentido a su vida, el ayudar a, en este caso, Honduras, a África. Entonces yo creo que no es solo que la ayuda hay que traerla aquí a España, sino tenemos que hacer bueno, un poco lo que comentabas tú, Eduardo, que la idea de la evangelización era hacer un mundo de todos. Y esa es un poco la idea, que si hay una manera de pensar, de actuar, y yo creo que el mundo católico ha aportado valores importantísimos para el desarrollo humano. Hay que intentar que todos esos valores lleguen a todas las esquinas del mundo, y así entonces los problemas del mundo se resolverán. Y como digo, el ejemplo es la Unión Europea. La Unión Europea con sus errores, pero es un ejemplo de convivencia, de desarrollo, de bienestar. Pues el gran reto es cómo podemos hacer que esa Europa que tiene raíces cristianas, católicas, cómo lo podemos exportar a América Latina y cómo lo podemos exportar a África. Eso dará sentido a los africanos o a los asiáticos, y nos dará sentido a nosotros. Uh-huh. Sí, yo creo que eso es muy cierto. Realmente cuando empezábamos a hablar de Carlos V y tal, católico quiere decir universal. Sí, Luego, la ¿verdad? Vocación de esa religión es ser universal. Y hemos ganado, como dice Álvaro, pues el ir a entidades supranacionales como será o como es la Unión Europea, pero no se puede parar ahí, ¿no? Al final sería conseguir una unidad de todos, y por tanto que la religión católica encontrara su finalidad. Y no hablo en sí de la religión, sino de la universalidad, el que todos pudiéramos considerarnos de alguna manera hermanos. A lo mejor eso sucede cuando descubramos vida en otros planetas, y entonces nos apiñaremos porque ya sabremos quién es el otro que parece. Pero sí, yo creo que hay una tendencia hoy de moda en el mundo occidental, en Norteamérica, en Europa, que es la religión es una cosa del pasado. Es una cosa, mire usted, cuando se creían en realidades puramente espirituales. Había un ministro francés, Malraux, que decía, hablaba a mediados del siglo pasado, y decía: el siglo XXI o será católico o no será. No, será religioso o no será. Bueno, el mundo está viendo lo bien que se vive emancipados. Pero estamos empezando a ver, hoy todo el mundo estamos ocupados con la incertidumbre del futuro. ¿Qué nos puede pasar? Vamos a acabar con el planeta, vamos a acabar con la casa común, tenemos la posibilidad de una guerra nuclear con la que un jefe de Estado como Putin nos amenaza la semana pasada. Oiga, que se está muy bien emancipado, sí, pero no olvide usted que hay otras maneras de vivir que a lo mejor no se está tan mal, ¿no? El caso es que ahora, tú lo decías antes, el catolicismo aquí se ha vivido de una manera muy formal, quitando una minoría católica. Realmente era una religión, era casi una obligación social más que una convicción íntima, ¿no? Y probablemente esos sentimientos se tienen mejor en países como los de América, de Iberoamérica o de África, que en países ya que nos creemos más maduros para tener eso. Yo creo que esa es una de las grandes asignaturas que quedan por resolver, ¿no? Parece que cuando un científico dice que cree en Dios, parece que es más de segunda fila que de primera, ¿no? Uh-huh. Y eso lo tenemos las propias personas creyentes. Yo creo que merecería la pena hacer una reflexión sobre ello. Pero volviendo sobre lo que tú dices, a mí me parece que España, y tenemos problemas territoriales muy desagradables, si nos damos cuenta que convivir con el hermano es mejor que vivir para uno solo, vamos a arreglar muchos problemas.
Álvaro, claro, o sea, yo lo que percibo, ¿vale? Es que la religión en el mundo, en nuestro mundo, en este mundo, está en retroceso. Mientras que en ese otro mundo, en el que tú estás... está en auge. Claro. ¿No? Esto es así. O es una impresión muy simple, por mi parte. Un poco a lo mejor, ¿no? Para que te respondo, que no te ofendas. Vale. No, yo creo que la religión es la ciencia que te acerca a Dios, que te une con Dios. Sí. Entonces yo creo que eso nunca va a dejar de estar de moda. Otra cosa es que haya religiones que no, pues que te lleven a un Dios falso. Pero que yo creo que todos nosotros tenemos una inquietud por descubrir a Dios. Llámale Dios, llámale la verdad, la justicia. Y que eso siempre va a estar de moda porque el ser humano pues tiene eso, algo fantástico. Ahora lo que sí que está de moda es la inteligencia artificial, pero yo creo que la inteligencia humana y la belleza humana, eso nunca va a ser muy por encima de la inteligencia artificial. Yo creo que el problema es qué tipo de religión sea con la que se evangelice. Entonces yo en España veo que hay ciertos movimientos, incluso de la Iglesia Católica, que los jóvenes necesitan. Necesitan darle un sentido a su vida. La vida, gracias a Dios, es más que tener un buen coche y que viajar. Entonces yo creo que pues allí quizás el caldo de cultivo sea mejor, pues porque la gente tiene menos acceso al consumismo, al materialismo, tienen menos opciones. Pero yo creo que en general todos tenemos unos deseos de sacar lo mejor de nosotros mismos, de ser personas que nuestra vida tenga el máximo sentido, de encontrar una paz. Entonces la respuesta pues más directa sería que sí, ¿no? Que es más fácil evangelizar en América Latina, pues porque la gente tiene... Pero aquí en Europa también noto que porque tienen menos obsesión o menos pasión por lo material de la que tenemos nosotros. Sí, pues porque aquí al final pues la gente pues tienen más alternativas para hacer otras cosas. Y a veces en América Latina pues la gente no... ¿Qué hace un domingo? Yo veo, por ejemplo, ¿qué ocurre en América Latina? Que ha sido un gran daño para el catolicismo, los protestantes, movimientos evangélicos de todo tipo. ¿En qué se ha fundamentado eso? Pues una religión que entretiene, una religión que es espectáculo, porque un montón de gente no tiene manera de entretenerse, son vidas pues con mucho sufrimiento, vidas muy pues podríamos decir hasta aburridas. Cuando te ofrecen una gran celebración que dura 4 horas con música, pues eso atrae, porque pero claro, esa religión, ¿a qué te lleva? La religión a ese espectáculo. Sí, pero como no puedes ir a un concierto de Metallica, vas a la iglesia a que te pues canten sí. allí, ¿no? Sí, algo así. ¿No? Es así, ¿no? Pero esa religión pues no te lleva a la verdad, entonces al final no llena, pero es cierto que cuando las personas no han tenido la oportunidad de tener pues una mínima dignidad, pues la gente se agarra a lo que tiene. Pero luego al final, si a la gente la educas, una cosa muy interesante de América Latina, y por eso normalmente todas las misiones, el punto de partida es educar, cuando la gente está educada, sabe discriminar y sabe la verdad de lo falso. Y entonces yo me doy cuenta que los muchachos que están educados al final descubren que lo católico pues realmente se encarna, se hace realidad, y por lo tanto ahí está la verdad. Y lo otro no es por criticar a otras religiones, pero no está tan... Lo bueno del catolicismo es que es una religión que transforma, que mejora el mundo y mejora a la persona, y eso se ve. Y pues el reino está aquí, que por donde pasaba Jesús se hacía el bien, por donde pasa la Iglesia con sus errores, pero se ha hecho el bien. Y es una persona educada, preparada, lo ve y lo sabe distinguir y lo elige. Sí, yo creo que lo que dices que es verdad. Ha habido un dato, hemos dado un dato, y es que esos casi 7.000 misioneros españoles
la edad media es superior a 70 años. Es alta, claro. Luego parece que está en retroceso. Yo creo que hay que ver las ondas largas y las ondas cortas. A mí me parece evidente que la onda corta, pues la religiosidad en España en los últimos 60 años ha ido bajando. De acuerdo. ¿Dónde estamos la onda larga? Mire usted, igual la onda larga está subiendo en el largo plazo. Pero yo recuerdo cuando estudié en los años 60 en la universidad en Madrid, había muchos compañeros inteligentes que decían, no, yo lo que me planteo es si el año 2000 habrá desaparecido la Iglesia Católica. Y algunos de ellos eran de buena fe, comunistas. Y dices, bueno, en el año 2000 lo que había desaparecido era la Unión Soviética, que no se lo podían ni imaginar. Entonces, hay que ser conscientes de lo relativo de nuestro punto de vista. En nuestras generaciones la Iglesia ha ido decayendo. Cuando éramos niños el 80% de la gente iba a misa, ahora no llega al 10%, no. Luego ha ido decayendo. Pero eso yo creo que es onda corta, hay que mirar la onda larga y yo no sé para dónde va, pero no la podemos confundir con la corta. Sin embargo, que el hecho de que en efecto, o sea, esto ocurra y nos vemos a ti la semana y hasta que viene. la próxima semana. Gracias a vosotros.